Entonces, si dijimos el entrenamiento de fuerza va a atender mejor que cualquier otro entrenamiento la necesidad de rescatar la masa muscular. ¿Cómo entrenaríamos fuerza? Bueno, el cuerpo no entiende de ejercicios, no entiende de series y repeticiones. El cuerpo entiende de estímulo. El estímulo, que es un tipo de estrés, va a tener dos posibles caminos. Si el estrés, o sea, el desafío biológico, va por encima de las capacidades adaptativas del sujeto, se va a considerar distrés. En cambio, si el estrés va en la medida, en la cuantía justa, en la dosis adecuada, va a ser eutrés o estrés positivo. Todo esto lo investigó un fisiólogo llamado Hans Seyle, que fue el que escribió, el que investigó lo que se llamó síndrome de adaptación, síndrome general de adaptación. Bueno, ese síndrome general de adaptación, que es transversal a todos los organismos biológicos, no escapamos a él. Entonces, si nosotros vemos que el entrenamiento es un desafío que viene a depletar, o sea, a gastar algún sustrato o sistema, ya sea hormonal, neuronal, energético, estructural, tenemos que tener en cuenta la dosis. Como decía Paracelso, el veneno está en la dosis. Entonces, el entrenamiento de fuerza bien dosificado atraerá un estímulo, o sea, un estrés positivo, que generará adaptaciones que podríamos mencionarlas, que serían mejor masa muscular, más fuerza, más densidad muscular, más cantidad de miofibrillas, más cantidad de mitocondrias, un hueso mucho más denso, porque no olvidemos que la manera de ganar densidad ósea más directa es con la tensión que ejerce un tendón contra el hueso y no comiendo suplementos de calcio. Entonces, bueno, si tenemos que justamente entrenar fuerza para atender esta desadaptación, este problema que fundamenta el síndrome metabólico, fundamenta el sobrepeso y la obesidad, fundamenta la glucemia alta, y el músculo es un gran captador de glucosa. ¿Cómo lo hacemos? Si dijimos que el cuerpo no entendía de ejercicios ni de series y repeticiones. Bueno, la más fácil es ir al gimnasio y utilizar máquinas o pesos libres. ¿Por qué? Porque si bien el cuerpo no entiende de estímulos, nosotros sí tenemos que entender cómo estamos diagramando esa rutina, cómo estamos eh, mensurando el estímulo que damos. ¿Y qué mejor manera que contar el volumen a través de las series y repeticiones y la intensidad a través del peso? Entonces, las series de repeticiones y el peso en los ejercicios es una manera muy práctica y útil, fácil de acceder, para periodizar, o sea, programar progresivamente, atendiendo los periodos de descarga o descanso, el estímulo. Entonces, el gimnasio viene a ocupar para mí, el gimnasio cuando se trabaja la fuerza, viene a ocupar para mí un lugar ineludible en lo que es la salud pública y el cuidado personal. Obviamente, no alcanza solamente con ir al gimnasio, pero creo que es el 70% del problema. Luego, hoy en día se está estudiando el concepto de déficit de naturaleza. Y claro, ¿cómo no vamos a tener déficit de naturaleza si nuestro horizonte es una pared? No podemos ver a más de 100 metros de distancia que hay un edificio. Se estudia que, por ejemplo, el atardecer o el amanecer propone ciertas longitudes de onda que codifican hormonas en el cuerpo, o sea, la ausencia de las mismas es perjudicial. Por otro lado, podemos hablar de lo que se dice grounding, o sea, pisar la tierra y descargar electrones, tiene efectos de cicatrización y antiinflamación muy útiles. En fin, emular las condiciones de salvajismo se está estudiando como una terapia científicamente comprobada, útil, ineludible para una salud completa. Pero bueno, no todos tenemos la posibilidad de ir al campo o a la naturaleza, solo podemos ir a un parque. Pero bueno, con poner los pies en la tierra, tomar un poco de sol y hacer entrenamiento de fuerza, estamos atendiendo el grueso del problema. Con respecto a la nutrición, que no es mi área de expertise, pero bueno, soy un curioso, se está más que estudiado la utilidad de lo que es el ayuno y por qué tenemos que ayunar. Y bueno, situémonos, como decíamos antes, en la lógica de la evolución.
Si somos un cazador-recolector del Pleistoceno superior, hace unos 20.000 años atrás, ¿qué capacidad de almacenamiento tenemos si no está todavía descubierto el grano como alimento guardable? Y casi nula, más que una semilla, las frutas se pudren, los animales no están domesticados todavía. Entonces, el alimento solo provenía luego del forrajeo o la caza. Entonces, si tenemos hambre, tenemos que ir a cazar. Y mientras estamos yendo a cazar y posteriormente a tener hambre, hay un periodo de no ingesta. Y este periodo de no ingesta le da al cuerpo la posibilidad de cursar ciertos procesos de antiinflamación, de lo que se conoce como autofagia, cuando hay una ausencia de nutrientes y pasa una serie de cantidad de horas mínimas, el cuerpo empieza, para mantener el equilibrio interno, hacia la homeostasis, empieza a comerse a sí mismo. ¿Pero qué va a comer primero? Bueno, primero va a bajar la glucemia, o sea, el azúcar en sangre. Luego, ¿qué va a hacer? Bueno, va a bajar un poco el glucógeno hepático y muscular, y después va a empezar a comerse las partes menos funcionales u organelas menos funcionales de la célula. Y este proceso es netamente de rejuvenecimiento para el cuerpo. Es, eh, es impropio para la especie el comer todos los días, todo el tiempo. Si entendemos que el proceso de comer es un estrés también en sí mismo, porque no es gratis, hasta tiene un metabolismo propio, la digestión, que es la termogénesis, nos daremos cuenta que no podemos someter a la máquina a estar trabajando constantemente. Entonces, si queremos seguir esta lógica, deberíamos pasar ciertos momentos del día con la ausencia de ingesta y, cuando no, periodizar o programar el ayuno profundo. El ayuno profundo va a ocurrir con por lo menos 48 horas de no comer nada. Y uno dirá, ¿me voy a morir? No, no, nada más lejos de la verdad. Sí es cierto que hay que entrenarlo y progresarlo, ir progresando en la ventana de ausencia de alimentos. Pero con justamente este entrenamiento nos dará lo que se llama flexibilidad metabólica, que es pasar de glucólisis a cetosis. La glucólisis es justamente el proceso de rotura de la glucosa y su transporte, etc. Y la cetosis es generar cuerpos cetónicos a través de aminoácidos. Bueno, entonces, si tenemos una buena flexibilidad metabólica, rápidamente haremos ese switch metabólico y no nos sentiremos mal. Y permitiremos al cuerpo cursar este tiempo de descanso digestivo y de autorreparación. Esta será la primera parte de la charla. Continuaremos ahora en una siguiente ocasión.